En este tutorial vamos a ver cómo hacer para usar la herramienta encuesta. Para eso vamos a ir a activar edición. En activar edición vamos a ir a añadir una actividad o un recurso y vamos a buscar encuesta. Hacemos clic y aquí nos aparece ya para configurar la encuesta. Lo que hacemos es ponerle un nombre, sí o sí, es obligatorio. Si ustedes se fijan, tiene el simbolito rojo de obligatorio. Le vamos a poner encuesta final. Acá abajo se le puede poner una descripción, eso es optativo. En disponibilidad se le habilita cuando quieren que haga la encuesta. En ajustes de pregunta y envío, lo que más se usa es si la encuesta va a ser anónima o si van a quedar registrados y se van a mostrar los nombres de las personas que la contestaron. En estos casos, por lo general, en las encuestas, dependiendo por ahí de qué tipo de encuesta es, por lo general se elige que sea anónima para que la hagan muchas personas. Por ahí cuando se ven los nombres la gente no se anima. Y el otro ajuste que más usamos es si la queremos mostrar o la queremos ocultar a los estudiantes. Eso elige el docente de acuerdo a lo que necesiten en ese momento. Estos serían los ajustes y sería la primera parte para crear la encuesta. Vamos a guardar cambios y regresar al curso. Bueno, si se fijan, acá dice encuesta final, ya creamos la encuesta. Vamos a sacar desactivar edición y vamos a entrar a la encuesta final. Acá en la encuesta final tenemos la vista general de la encuesta, que tiene el nombre que le pusimos, y si hubiera una descripción nos aparecería antes de vista general. Acá en la ruedita esta, si nosotros vamos a editar ajustes porque nos olvidamos de agregar una descripción o de poner, queremos cambiar la fecha de la encuesta o queremos ocultarla y la habíamos dejado a la vista, podemos entrar a editar ajuste, volver a la pantalla que estábamos hace un ratito y acá poner el ajuste que querramos cambiar. Una vez que estamos en esta parte, lo que tenemos que hacer es comenzar. Si ustedes ven acá, no hay ninguna pregunta ni ninguna respuesta. Comenzar a editar las preguntas para armar la encuesta. Vamos acá a esta opción que dice editar preguntas. Dentro de editar preguntas vamos a ver cómo añadimos preguntas y configuramos la encuesta para los estudiantes o docentes, depende quiénes las vayan a hacer. Acá vamos a desplegar esta ventana y tenemos la opción salto de página. Esto nos sirve para cuando le queremos dar la configuración a la encuesta. Si tenemos 30 preguntas y no queremos que las 30 preguntas aparezcan en una sola hoja y queremos poner 10 por hoja, cada 10 preguntas ponemos añadir salto de página y nos van a quedar 10 preguntas por hoja. Como siempre, todo lo que voy a explicar acá va a ser decisión del docente o de la persona que arme la encuesta. El CAPTCHA es también opcional, es para detectar que no sea un robot el que la conteste. Todos conocen, nos aparece en todos lados cuando llenamos o queremos ingresar a algún lado. Entonces eso también es opcional, lo podemos poner o no. Y acá sí entramos a las preguntas con las distintas formas de respuesta. Tenemos la respuesta que es de opción múltiple, que a su vez se divide en 3. Ahí ingreso. La pregunta siempre la vamos a realizar de acuerdo al tema que querramos hacer la encuesta. Lo que sí, cuando vamos a elegir el tipo de opción, si desplegamos acá tenemos opción múltiple con una respuesta, elección múltiple de varias respuestas y opción múltiple con una respuesta permitida también, pero como lista desplegable.
Lista desplegable es esto que estamos viendo nosotros acá. Si yo aprieto esto, no me aparece nada. Si yo aprieto así, se despliega la lista. Opción múltiple con una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que yo acá en las opciones que les voy a dar a ellos para elegir, les voy a poner que solamente pueden tildar una de todas esas opciones como la que quieren elegir para contestar la encuesta. Si yo le pongo acá elección múltiple, quiere decir que de todas las opciones que yo le dé acá, les estoy dando la posibilidad de que seleccionen varias opciones para contestar la pregunta que yo les hice. Y esta es como la primera, nada más que aparece en una lista desplegable. Esa sería una de las formas de poner en la encuesta una pregunta y la forma de responder. Como yo no la estoy explicando, no la voy a grabar porque no la voy a armar, le pongo acá cancelar y vuelvo para seguir acá. Estábamos en elección múltiple. Elección múltiple clasificadas, les voy a recomendar que vayan acá a ayuda y documentación, donde están explicadas todas estas opciones, pero está bien explicada y a elección múltiple clasificadas se les asigna un valor, para explicarles así rápidamente, a las respuestas, porque se toma puntualmente este tipo de respuesta para casos donde uno hace una encuesta para evaluar una actividad antes de que empiece esa actividad y después de que empiece esa actividad, y se le pone un valor porque después se promedia para saber realmente en la respuesta poder darle el significado que tiene el valor ese. Por eso le digo que lean la ayuda, que va a ser mucho mejor que lo que yo les puedo explicar así en 3 minutos para que no sea tan largo el video. Etiqueta. Una etiqueta podemos agregar como hacemos en Moodle en nuestras aulas a veces. Acá también podemos poner una etiqueta que diga cambio de tipo de preguntas, por ejemplo. También podemos poner cualquier explicación sobre la pregunta que viene a partir de la etiqueta. Por ejemplo, en la próxima pregunta tiene que responder de tal manera. Lo que ustedes quieran, si ponen una etiqueta, la ponen por alguna cuestión así. O para dividir, porque cambian de cómo venían preguntando sobre un tema a otro tema, o para explicar sobre la pregunta que sigue alguna cuestión. Para eso, bueno, está la herramienta esta de la etiqueta. Vamos a seguir viendo las opciones. Información, no lo voy a explicar acá en el video, lo tienen acá en ayuda y documentación. Es muy fácil para que lo lean. Y voy a seguir con lo otro para que no sea largo. Después tienen, ante una pregunta, la respuesta corta. Por ejemplo, acá hacemos la pregunta y nosotros queremos que la respuesta sea de texto y que no sea larga. El ancho del campo de texto va a ser largo, digamos. De acuerdo a la respuesta que nosotros queremos, puede ser hasta acá o hasta acá. O sea, de acuerdo, nosotros le vamos a dar ese ancho. Y la cantidad de caracteres que nosotros queremos que los chicos escriban, los estudiantes, perdón, escriban. Acá está puesto 255, pero le podemos poner más caracteres. Lo que sí, como es una respuesta de texto corto, tenemos que tratar de que sea un texto corto. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿cuáles son las estaciones del año? Estaba dando ejemplos pavos, pero para tener una idea. Y que puedan poner invierno, verano, primavera y otoño. Una respuesta corta, por ejemplo. Cancelamos y vamos al siguiente. Acá podemos elegir una respuesta de texto, pero larga. O sea,
yo hago una pregunta donde necesito que los estudiantes desarrollen un texto con una respuesta más larga, no como recién en la anterior. ¿Qué hacemos? Acá le vamos a dar el ancho, que es lo mismo que esto, con el valor que le pongamos, y acá le vamos a dar el espacio, digamos, para abajo, o sea, el número de líneas, el cajón sería como va a quedar. De acuerdo a lo que quiero que me respondan, van a ser la cantidad de líneas para que los estudiantes puedan escribir. Eso sería todo, o sea, es una respuesta donde necesitan más espacio para contestar porque tienen que desarrollar más texto que en la otra. Cancelo. Y vamos a la última, que es la respuesta numérica. La respuesta numérica se da con un rango, o sea, se le pone a los estudiantes un rango para que ellos puedan responder. Son preguntas por ejemplo, le podemos preguntar a los estudiantes, si pudieran tener más de 2 brazos, ¿cuántos brazos querrían tener? Esa sería la pregunta. Entonces acá nosotros le damos, le ponemos entre 2 y 10 el rango. Y ellos tienen que elegir entre ese rango cuántos brazos más querrían tener. Esa sería lo que es una respuesta numérica a una pregunta formulada de ese tipo. Como con ese ejemplo tan pavo, ¿no?, que acabo de dar. Cancelamos y volvemos acá. Como vemos, ya vimos todas estas opciones. Lo que hacemos es ir a vista general, una vez que terminamos de armar las preguntas, y acá nos van a aparecer la cantidad de preguntas. En este caso, como yo no grabé nada, no me aparecen, pero nos van a aparecer la cantidad de preguntas, y si nosotros las respondemos para ver si la encuesta funciona bien, nos van a aparecer acá las respuestas enviadas. Las respuestas enviadas no las cuenta como respuestas de las preguntas que yo hago, sino como respuestas de cada persona que hace la encuesta. Entonces van a ser, si la encuesta la hizo una persona, acá va a haber una sola respuesta enviada. Si la encuesta la hizo más de una persona, supongamos 30, acá van a decir 30 respuestas enviadas. No corresponde a decir contestaron las cantidad de preguntas que nosotros pusimos, sino lo que envió cada participante que hizo la encuesta. Bueno, en esta parte terminamos porque yo tengo una encuesta ya armada para mostrarles cómo queda y para que vean también después qué se puede hacer con las respuestas que obtenemos. Vuelvo al curso y vamos a ir a la encuesta que ya está armada, que es esta. Si ustedes se fijan acá, la encuesta tiene el título, tiene una descripción puesta, y bueno, y acá vemos que la encuesta tiene 6 preguntas. Y podemos responder las preguntas para ver si esas preguntas que nosotros pusimos funcionan en la encuesta. Entonces yo voy a poner, respondo las preguntas, de paso van a ver cómo la armé. En este caso, la primera pregunta es una pregunta de opciones múltiples, o sea, pueden elegir más de una opción cuando contestamos. Entonces yo acá lo que voy a hacer es tildar más de una opción. En la segunda pregunta es de una sola opción y no hay otra porque hay 2 opciones, pero si hubiera 4, también está configurada como para que elijan una sola opción. Marco una opción. En esta pregunta es para escribir un texto, una respuesta de texto y que sea corta. No la voy a contestar porque no tiene sentido que escriba cualquier cosa. Aquí, si ustedes se fijan, yo puse una etiqueta que se llama electrodoméstico
para dividir lo que venía preguntando de lo que va a seguir. Y acá está puesta la explicación de lo que hace la etiqueta cuando la ponemos en la encuesta. Después tenemos una pregunta de texto largo, que tampoco la voy a responder, pero para que ustedes vean cómo queda en la caja de texto cuando es una respuesta de texto largo y cuando es una respuesta de texto corto. Y aquí tenemos también una pregunta con respuesta numérica, que yo a ellos les puse que eligieran entre un rango entre 0 y 5 en la pregunta que hice, y van a tener que poner acá un número que esté en ese rango. Y un captcha que dice no soy un robot, para terminar la encuesta. Yo lo que sí voy a hacer es, acá le voy a poner un rango, le vamos a poner 3, y sí le vamos a poner el captcha, y voy a enviar mis respuestas. Y acá vamos a poner continuar. Cuando yo pongo continuar, voy a volver a ingresar a mi encuesta y me va a aparecer que ya la actividad está finalizada porque ya están las respuestas, las preguntas ya las respondí. Si ustedes se fijan acá en respuestas enviadas, como yo les decía, hay una, porque hay una sola persona que la hizo, que fui yo. En las preguntas, sí, hay 6 preguntas. Y ahora una vez que entramos a esta pantalla, lo que hacemos es ir a mostrar respuestas. Si ustedes se fijan acá, dice respuesta número 1, quiere decir respuesta de la persona número 1, porque es anónima la encuesta. Y bueno, y acá va poniendo las respuestas que yo contesté y cuáles no. Yo contesté 3 y 3 no las contesté, porque en realidad no serían 3, el captcha sí lo pusimos, pero no figura que como una respuesta. Una vez que nosotros vemos todo acá, que si tuviéramos, como yo les digo, 30, diría en lugar de número 1, diría número 1, número 2, tendrían para abajo hasta el número 30. Podemos hacer una cosa que nos sirve para analizar todo lo que se contestó en la encuesta. Es descargar de acá el archivo en formato de Excel. Lo descargamos en nuestra computadora. Bueno, acá me lo graba directamente ya con el nombre que tiene la encuesta. Le ponemos guardar. Lo descarga acá abajo y hacemos doble clic y lo abrimos para ver qué nos muestra Excel. Bueno, acá si ustedes se fijan están la respuesta de la persona número 1 y que contestó en las preguntas que se le hicieron. Si hubiera, como les digo, 30 personas, tendrían para abajo 30 filas de respuestas. Esto a ustedes les sirve para hacer un análisis después, de acuerdo a las preguntas que hicieron, que contestaron, y bueno, el análisis ya es personal de lo que ustedes quieren saber o sacar de la encuesta. Cerramos el Excel, volvemos acá a la encuesta, borramos lo que nosotros hicimos para que no queden las respuestas grabadas, para que los alumnos después lo puedan hacer. Vamos a la vista general y nos vamos a fijar que están las 6 preguntas y no hay ninguna respuesta. Ahí quedaría la encuesta armada. Bueno, esto sería todo, hasta el próximo tutorial.